Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cualquier parte del mundo, desde este lugar del mundo que hoy tiene un gran arco porque es España y Argentina. Andalucía y Buenos Aires, estamos juntos en este momento para todo el mundo. Hoy estamos con Jorge Villalobos. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por contar conmigo. Bueno, con Jorge, como siempre, yo voy descubriendo en el gran mundo de la poesía, busco con mi lupa, con mis manos, con mi lengua, poesía. Y encuentro cosas para los sentidos y para el alma de una extraordinaria belleza, y entonces quiero ir al origen, o al medium, ¿no? Algunos poetas consideran que son mediums. Y vamos a leer entonces, para comenzar, como siempre, un poema para entrar en este clima de poesía, que se llama La ceniza de tu nombre, de Jorge Villalobos. La lluvia más humana es la palabra. Como el ayer nos cubre con su barro, también lo hace el futuro con sus alas, y aquí las nubes que sueñan tu voz. Tu fe en un verso humano es engañarse, ser, y eso basta, unas gotas de espíritu. ¿Qué es el perdón? Cicatrice mis fantasmas. Aún vagando en la memoria sin tumbas, sin olvidos que entierren las heridas. Nunca es tarde para decir adiós. Y humano encadenar la voz con sombras, el alma en cuanto decimos desde ellas. Por eso, como un ahogo imborrable, la lluvia más humana es la palabra. Aunque nos despidiéramos del todo, llevo tu nombre escrito en la garganta. Muchas gracias, Jorge Villalobos. Hay dos Muchas verbos gracias a con los que ti. a veces empiezo a que se presente el entrevistado. Los verbos ser y estar. ¿Quién sos y en qué estás? Pues es interesante, ese ser y estar me recuerda un poco a la mónada de Spinoza, que digamos que somos algo constante que cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Estoy en una ciudad, obviamente, ¿no? Estoy ahora mismo en Málaga, en el sur, ¿no? De Andalucía, pero diría más bien que estoy en una franja de ciertos cambios, en ese sentido, más bien un estar emocional, en donde acabo una etapa de mi vida, que es la parte de los estudios, acabo determinadas partes de la literatura, como ha sido, por ejemplo, la dedicación, pero sin entrar en el mundo académico. Y justo, digamos, estoy en esa pequeña franja, en ese cambio casi de corrientes, y digamos de esa corriente marítima que ha sido hasta los 25 años un poco la vida, a otro océano por descubrir, ¿no? Que va a ser lo que sucede ahora mismo, porque puede que me vaya a Granada, también tengo pensado después de Granada ir a otros países, ir a Francia, ir a Inglaterra, dedicarme al estudio de la literatura desde un doctorado, así que, y Hay ser, un movimiento en un sentido, siempre relacionado con la literatura. sí, eso totalmente es, digamos, el, en el velero, digamos que al final acaba siendo la vida, ¿no? Decía William Ernest Henley, yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma, ¿no? El capitán, ¿no? Siempre navega en un barco o velero y va por una vela, ¿no? En esa imagen romántica del 19. Con lo cual esa vela que es, si es la poesía, si no sería un barco con un palo que no puede hacer otra cosa que naufragar, ¿no? No tendría sentido. También, porque claro, la vida muchas veces parece que no tiene en sí un sentido si no se lo damos nosotros, ¿no? Si no sería estar a la deriva. Y esa vela que va marcando o recibiendo los vientos, ¿no? Sobre todo los vientos que va dando el tiempo, ¿no? Y las peripecias, los avatares, las cosas que suceden. Pues la vela que los percibe e impulsa es la poesía. Bien, Jorge Villalobos es un joven muy premiado. Podemos nombrar solamente como para empezar el Premio Hiperión de Poesía, un gran galardón, pero quienes quieren consultar más sobre sus otros premios, de todas formas él dice en un reportaje, una cosa es la escritura y otra cosa es la obra. Entonces,
¿En qué momentos estás de ambas cosas o cómo sería un poco el desarrollo de esa idea general? Pues sí, en el proceso de escritura siempre, digamos, ya que hablábamos del ser y estoy, ¿no? Siempre estoy escribiendo, siempre estoy trabajando, creando nuevos proyectos, nuevos libros, nuevos poemas que irán haciendo esos libros y desechando muchos. Y voy eliminando, eliminando y eliminando, hasta que al final queda lo que somos, ¿no? Que es la obra a nivel literario. Eso también sucede, digamos, a nivel vital, ¿no? Estamos en la vida y a lo largo del año nos vamos puliendo y vamos siendo más quienes somos, justamente, ¿no? Pues al igual, la obra es lo que uno es, la escritura es donde uno está para llegar a ser. ¿Y cuáles serían los temas en este momento de tu vida? Si hay varios temas, si los temas han cambiado, si se mantiene uno como columna vertebral de los temas que vos desarrollás en tu poesía. Pues sí, eso es uno de mis proyectos literarios desde que empecé a escribir y me interesé por la poesía y por la teoría de la literatura, ¿no? Y la teoría sobre la poesía, la poética, la hermenéutica. Era la búsqueda de un discurso propio y sobre todo propio para yo sentir que era lo que más podía profundizar en mí mismo. Digamos que sobre todo la crítica, y coincido en ello, habla de una poética del dolor, pero entendiendo el dolor en un aspecto muy amplio, ¿no? Como ese punto de malestar, de sensación en donde dos realidades, el que escribe y la realidad interna o el escritor, el autor, el lector, ¿no? O lectora, y la realidad que se constata siempre está en desequilibrio. Además, eh, a veces a favor de la realidad de fuera, con lo cual uno está triste, otra a la inversa, ¿no? La realidad de quien lo escribe, con lo cual uno está feliz. Esto es muy resumido. Entonces mi temática siempre ha sido sobre ese desequilibrio en lo personal, con la familia, el recuerdo, la memoria, desde el fallecimiento, desde personas que he querido mucho, como ha sido mi madre, mi tía Amparo, que también ha sido como mi madre en la vida, mi abuelo, muchísimas personas que han fallecido, muchos amigos también. Eh, y entonces en ese aspecto la idea de la memoria, como el hecho que las personas somos la memoria de los demás, somos los salvaguardas, ¿no? Y el poema como ese sarcófago de memoria también. Y luego la parte más social, que en ese discurso teórico es como un dolor social, que sobre todo lo oriento en una corriente que yo llamo también en función de la crítica, intimismo ecológico, que es un poquito más complejo y más extendido. Intimismo, Pero digamos eso, intimismo ecológico. Bien, vamos a dejar. poética del dolor e intimismo ecológico. Ajá. Hay algo sobre la honestidad también que vos decías en algunos reportajes, la honestidad del escribir, la honestidad en la poesía. Esto sería como una conexión con tus afectos más profundos, una honestidad con respecto a la realidad que uno le percibe y que no se enuncia a veces mucho explícitamente. ¿A qué referís cuando hablas de la honestidad poética? Para mí ese, digamos, como el elemento fundamental, ¿no? Es decir, la materia tiene muchísimas formas, pero su elemento más básico es el átomo, ¿no? Y el átomo a la vez se compone de otras partículas. Pues esa partícula fundamental, esencial, es, digamos, la honestidad. Primero la buscaba de un modo sin ser consciente de ello, que era el hecho de crear mi propio discurso teórico desde el principio. Es decir, un modo de honestidad de quiero decir lo que yo quiero decir en toda su extensión, con el riesgo que supone. Entonces es lo que le pido a todo, al poema, a la poesía, a cualquier ensayo, etcétera, que honesto no significa que tenga que ser absolutamente biográfico, sino el poema es una ficción, pero tiene que ser una ficción honesta. La honestidad a la hora de hablar del dolor, la honestidad a la hora de hablar de un tema social, por eso el intimismo ecológico, ¿no? La honestidad de hablarlo desde la particularidad del yo, el del espacio cerrado como un espacio privado que se rompe totalmente y lo privado y público es un mismo espacio, entender esa conexión, digamos, desde el plano emocional. Y siempre lo digo desde la idea del futuro. El presente y el futuro son elementos también iguales, ¿no? El tiempo es uno.
porque también en la literatura, el poema, lo he visto como siempre la cuarta dimensión del lenguaje. Allí no hay más tiempo ni más espacio que el del propio poema. Con lo cual el poema acaba siendo una manera de anticipar otro presente en el presente mismo que vivimos y con ello de un futuro inmediato. Un futuro amoroso, un futuro emocional, un futuro de amistad, un futuro de ocio. Puede servir como una conciencia ecológica frente a un futuro climático lleno de estadísticas, de éxodos por olas de calor, de un futuro poshumano con robots inteligentes. Por ejemplo, en el distrito de Tama, de Tokio, un robot inteligente, Michido Matsuda, es la tercera fuerza política. Hay Perdón, una no, realidad no te escuché bien, ¿hace? sobre... ¿Se me ha oído la parte de los robots inteligentes o hasta No, dónde sí, se ha esa quedado? parte, qué hace ese robot en el Japón? Pues es la tercera fuerza política. Ah, Es decir, y me parece algo increíble, una realidad. Es decir, hace 100 años, digamos, era inimaginable pensar algo así. Y 100 ujú, años es nada. Y ha habido un futuro inmediato, un presente, que es que un robot inteligente pueda ser una fuerza política. ujú. Y además la tercera. Luego hay otras cosas graciosas, robots que se están inventando que sudan, que saben sudar, que me parece algo porque es una cosa tan humana, ¿no? El hecho de sudar. Ajá, Y tiene que ver con la refrigeración y muchísimas cosas que, incluso en mi campo, ¿no? En el derecho, que también me he enfocado mucho, hay un robot jurista, Ross, que en América la empresa Watson lo ha contratado y se encarga del 20% de litigios y tiene a su cargo a 50 abogados y ajá, abogadas. Entonces, y es un robot inteligente. ujú. Imaginar que en un futuro los jueces o los abogados sean robots inteligentes puede ser una realidad que ahora nos parece inviable. Bien, estamos hablando de un aspecto racional, programado, una literalidad, una materialidad de lo humano. E impresionaría que la poesía siempre se guarda tal vez para una construcción más metafórica, más no dualista, más espiritual. Estos fenómenos, digamos, que lo material expulsa mucho, ¿no? En este mundo dual que vivimos de los opuestos. La poesía tiende a unir, ¿no? Si el dolor separa, la metáfora de la poesía tiende a unir con su construcción. En esto de tener maestros, yo he leído también, uno de tus premios es de UCO Poética, que es realmente un certamen, un encuentro muy importante dentro de la poesía. Nombraste allí a Javier Fernández, hemos tenido con ellos hace un tiempo un encuentro también. ¿Quién han sido tus maestros, aquellos que, así como has nombrado familia, que ha sido tu maestro afectivo, tu contención, que te ha dado esos primeros pasos en las cuestiones del corazón? ¿Quiénes han sido tus maestros en la poesía? ¿Quiénes te han Pues atravesado? en eso, además, que comentaba el tema de la espiritualidad, hay una frase, un aforismo muy bueno de José Luis Rey, que dice: la poesía es el paraíso prometido a la palabra, de su ensayo Jacob y el ángel. Y a mí, digamos, los maestros vivos también, o que he conocido vivo, he tenido la capacidad de aprender no solo a la hora de leer, sino literalmente de cambiar mi forma de entender muchísimos aspectos vitales, ¿no? El primero fue José Infante, y eso, bueno, fue y es, ¿no? José Infante, pero fue el primero que conocí, y fue un choque brutal, un gran referente que me ha ayudado muchísimo. Antonio Jiménez Millán, Pablo García Baena, un poeta que admiro muchísimo, Javier Fernández, una poeta como es Chantal Maillar, No. y otra poeta que es María Victoria Tencia, muchísimo. Y luego he tenido suerte que a lo largo de la vida y de los distintos festivales he podido comprender y conocer mucho más gracias a otros grandes amigos. Por ejemplo, Frank Baez, un poeta de República Dominicana que es increíble y me encanta. Incluso el propio Raúl Zurita, que es un poeta al que admiro muchísimo también, de Piedad Bonet. Y ha sido unas posibilidades increíbles, ¿no? Lo que se aprende, lo que te enseña.
y más allá del poema, sobre todo. Ujú. Es lo que quiero remarcar, más allá del poema. Porque dentro del poema ha habido muchos maestros, muchos poetas que me han enseñado muchísimo. Y los que acabo de mencionar, ¿no? Las y los poetas, son vivos que han sido capaces de enseñarme, más allá de las paredes, de los horizontes del poema, una realidad que luego ha ido hacia el poema y la ha hecho crecer a esa realidad. Esa realidad, digamos, está relacionada con una suerte de observación o de visión nueva que te han dado, que te han orientado a ir en ese sentido. Hablamos mucho de la visión dentro de la poesía, ¿no? De hecho, bueno, la poesía mística que se relaciona, pero esa sensación de esto, de pertenecer a otra dimensión, de estar en otra dimensión cuando el poema te toma. Sí, digamos, por poner ejemplo de las y los poetas que he comentado y en alguna palabra, de José Infante aprendí la integridad, la fidelidad a uno mismo y la integridad de una obra, del poema, como algo continuo en uno. De Javier Fernández, por ejemplo, la búsqueda ilimitada. Buscar sin prejuicios, buscar sin límites, sin frenos, sin pesas, buscar con riesgo. De Pablo García Baena aprendí lo que era para mí la elegancia, la sutileza, la calidad. Y la calidad no solo en el oficio, sino en el fondo. La calidad del mensaje. El mensaje puede ser más mensaje incluso, ¿no? El Full HD a la vida. De Chantal Maillar aprendí que, que los horizontes son un buen lugar para desequilibrarse, ¿no? Los límites del poema es un buen lugar para desequilibrarse. De Piedad Bonet lo que he podido aprender es el compromiso emocional. Esos poemas que escribe sobre el hijo me parecía brutal, de Zurita el compromiso social, es decir, yo creo que es obvio que la palabra que más lo une, ¿no? Y es así, de La vida nueva hay un poema, el poema del perdón, que lo leo, si no toda la semana, mínimo todos los meses, y si no lo he podido leer, pues vaya. Y de Fran Baez aprendí la capacidad, la ironía inteligente y esa capacidad de profundizar desde aspectos totalmente frescos y vitales, que solo el hecho como es como un zumo como el limón, que a la hora de exprimirse se queda con esa esencia tan fuerte, tan llamativa, pero a la vez fresca y que le aporta tanto, ¿no? Es esa capacidad y la amistad que, 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 que vivo con él. Fran Valla para mí ha sido un referente sobre todo en el campo eh, de la apuesta. Él ha sido un poeta que apostó muchísimo por un tipo de poesía a sabiendas del riesgo y el tiempo ha demostrado hacer esa justicia poética de ponerle en el lugar que merece y para mí es uno de los mejores poetas de República Dominicana y sobre todo con el gran esfuerzo que ha llevado a cabo. Entonces un referente, llamar un referente en lo poético y en lo personal, un referente como amigo para mí increíble. Es más, puedo adelantar que uno de mis próximos libros la aparece y figura en la contraportada porque quería y necesitaba un textillo suyo y vaya, es una alegría para mí. Claro, comprendo. ¿Cuándo un poema está terminado? Eso es curioso porque a la hora se nos olvida a veces un poco que el poema no está completo si olvidamos un punto, que siempre tiene un destinatario. El destinatario puede ser reflexivo, ser nosotros mismos, o un destinatario direccional, que es el lector o la lectora, o el crítico, ¿no? O la otra persona. Con lo cual, para que un poema esté completo, necesita siempre ese elemento. Y es lo que hablábamos de lo de la mónada, lo del ser y estar, ¿no? El poema va siendo a lo largo de los años, pero no termina de estar si no es en los ojos de quien lo lee. Con lo cual, un poema nunca termina. Por eso siempre creo que un poema es infinito, porque un poema nunca está completo, aunque tenga la esencia. Es esa capacidad de estar completamente incompleto. Hay un poema muy bueno, Luis Cernuda, que es perfecto en eso, ¿no? Que es A un poeta futuro, ese poema, y lo refleja perfectamente
cuando dice, habla de las razones, ¿no? Y del poema de él y del lector como la pieza fundamental, y dice, tendrán razón al fin y habré vivido. Es decir, hace un paralelismo, una analogía del poema Vida, y es como mi propia vida es completamente incompleta si no llega a ti a través del poema, que es lo que Sí. hace que el poema siempre sea temporal, si no sería finito. ¿Qué hace la poesía con aquella persona que no tiene hábito de leer poesía y dice, ¿qué es esto? ¿Qué le darías a leer? Claro, es complejo porque es como la eterna pregunta, ¿no? Del qué sucede, porque eh, al igual que quiero pensar que todo el mundo, y siendo todo el mundo una grandísima mayoría de este mundo, porque si no perdería un poco la fe y la filantropía en el ser humano, ¿no? En la especie, siente, es decir, tiene, pero no solamente siente a nivel emocional, sino que siente a nivel vital, vivimos. Vivir implica una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de situaciones, de contextos que nos cambian, que nos hacen cambiar, que nos hacen reflexionar y pensar. Es decir, todos, si muchas veces se dice lo de que la película como la vida como una película que es una secuencia, pues esa película que es la vida que vivimos, que vemos vivir de los demás, etcétera, que conocemos, la poesía es ponerle un full HD a todo eso, con lo cual no creo que haya alguien que no quiera mejorar esa nitidez, esos píxeles, es decir, comprender en su mayor profundidad lo que ya está viviendo. Y eso es la poesía, es la capacidad de ser Full HD. Pero por algún motivo, por hacer un poco una imagen futurista, digamos, dentro de un futurismo ruso, eh, pero lo que sucede es que nunca termino de entender por qué es, como dice Juan Ramón Jiménez, una inmensa minoría, esa mayoría minoría, y algo que un misterio que no sé si se resolverá alguna vez, como una pieza de puzzle que nunca termina de encajar muchas veces por los sistemas, los planes educativos, por los medios de difusión. Las redes sociales han potenciado mucho eso. Yo en eso es verdad que he tenido mucha suerte porque a nivel de libro, ningún libro de los que he publicado ha ido mal en ese sentido. Entonces estoy muy contento y me alegra, menos mal, porque si no, tanto por los editores como por mí en el sentido de decir, oye, cuanto más llega, más vivo está el libro. Claro. Y la red, pero eso era una gran lección, dice, oye, si las redes sociales han servido como un vaso comunicante, tal vez el problema son solo los vasos comunicantes. El sistema educativo es un vaso comunicante del poema, de la literatura, de ciertas inquietudes culturales que no llega a conectar bien, o son ¿cuáles son los problemas? ¿Qué sucede? Porque además recuerdo un programa además latinoamericano buenísimo, era Una belleza, ¿no? La belleza nueva, que lo hacía también un poeta, un programa también que era grandioso, que tenía de entrevistas a grandísimos poetas, tenía a Rodolfo Nostroza, tenía, y creo que José Watanabe también, Zurita fue 2 veces, pues son canales de comunicación que ahora están en YouTube de aquella época y es maravilloso acceder. También había otros como es A Fondo aquí en España, muy bueno, es decir, siempre ha habido un interés cultural, por ejemplo en la televisión. Tal vez no se está dando el espacio, pero algo pasa cuando en España, por ejemplo, voy a hablar de lo que sé en profundidad pues en la política española, la palabra cultura prácticamente ha desaparecido de los debates, pero prácticamente ha desaparecido a la par que la palabra ciencia. Y si algo creo que está demostrado es que conforme desaparece más de la realidad social, cultural, política, económica, educativa, obviamente, cultura y ciencia, más se potencian y se agudizan las peores facetas del ser humano. En España, por ejemplo, ha ido creciendo determinados índices, no tanto de criminalidad, pero sí de conflicto social. Y en nivel político está claro que, bueno, hace poco murió Julio Anguita, que para mí era ya el único referente que nos quedaba. Es como el Pepe Mujica español, en muchos aspectos, ¿no? Así,
no menciono ningún argentino porque no quiero pillarme los dedos tampoco. Entonces voy tirando fuera, voy tirando por fuera, ¿no? Está Ahí bien, para no está meterme bien, en camisa de 11 varas. está bien. Sí, Pero bueno, sí, había una pregunta que es si la poesía se alejó de las personas o las personas se alejaron de la poesía. Pero bueno, claro, uno asume que encamina es a esa, una sí, danza, ¿no? Una danza entre ambas cuestiones, exacto. porque a veces, digamos, los grupos sociales están en situaciones de necesidad, necesidades básicas, y en la situación de supervivencia la creatividad tiene un momento más postergado, eso también sucede, ¿no? Esperemos que estas épocas, por lo menos, podamos reavivar ciertas cuestiones de la poesía, que es la forma de vivir, es una forma de vivir la poesía, no es Claro. solamente una entelequia literaria. Jorge Villalobos, yo te agradezco muchísimo este encuentro. Jorge Villalobos, para todos los que nos están viendo y escuchando, sugiero que busquen su material. Si aún no podemos ir a las librerías, hay mucho material en las redes. Y realmente esto, ¿no? Tomarlo con los sentidos y con el espíritu, y vamos a encontrar realmente el placer de estar en estatus poético, porque la poesía es como un mantra, como una oración que dicha y dicha y dicha lleva dicha a nuestro corazón. Así que muchísimas gracias, Jorge Villalobos. Nosotros terminamos, Jorge, generalmente nuestros encuentros con una sugerencia desde la poema terapia, que es lo que intentamos practicar, ya que me has dicho que hace relación con gente relacionada con la medicina y con la sanidad. Tratamos de que la gente utilice estos poema clips que hacemos para poder aliviar y sanar sus problemas. Y les decimos entonces, no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Muchas gracias, Jorge Villalobos, por estar con nosotros hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ti de corazón, porque además una pequeña confidencia que no sabe mucha gente es que mi padre y mi abuelo son de origen argentino. Yo soy Ajá, medio argentino, ajá, porque mi abuelo se tuvo que exiliar, ya se puede saber un poco por qué, en aquella época, y siempre he tenido una cierta nostalgia por querer ir a Argentina y ahora virtualmente he llegado un poquito. Aún no claro. he podido ir físicamente, pero espero que pronto pueda y te lo agradezco mucho por ello también. Bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, a continuar poetizando nuestra existencia y la de los demás. Pues sí, Muchas gracias. muchísimas Que gracias. estés bien. Hasta Muchísimas luego. gracias.